Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Tenemos con nosotros al consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira, y como es lógico, Fitur se cerró el pasado domingo, se clausuró el pasado domingo por la tarde. Allí ha estado Servicios Turísticos, allí ha estado el consejero en varios de esos días haciendo reuniones, participando en diversos actos. Y yo le preguntaba, señor Carreira, allí en Fitur, cuando se vaya a hacer balance el lunes, y usted me decía, no, el balance habrá que hacerlo a final de año. ¿Pero se puede hacer un balance de la presencia? Bueno, la presencia es ininterrumpida durante ya más de 3 décadas, ¿no? ¿O de cómo ha sido la presencia de este año? Bueno, es que no es tanto la presencia de la ciudad como la atención que la ciudad sea capaz de captar. Es decir, la ciudad siempre ha estado y tiene que seguir estando y va a seguir estando, gobierne quien gobierne. La cuestión es ¿para qué vamos? ¿Y qué manera tenemos de captar la atención? Que al final de lo que se trata es eso, de captar la atención para que los turistas se acuerden de que Ceuta pues, puede ser un destino atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas maneras de estar. Se puede estar allí para cumplir el expediente, se puede estar allí para hacerse unas cuantas fotos o se puede estar allí para promocionar la ciudad, que es lo que yo creo humildemente que hemos hecho. ¿Y cómo sea? Usted dice que se puede estar para cubrir el expediente, que se puede estar para hacerse la foto o para trabajar. ¿Cuáles son en su balance las principales acciones que usted ha estado allí, me refiero, o su equipo, y que han podido desarrollar a lo largo de estos días para atraer esa atención turística? Bueno, las principales acciones han sido previas, porque a Fitur hay que ir con la comida hecha. Lo que no se puede es ir a Fitur a buscar allí la solución de los problemas de Ceuta. Entonces yo creo que la solución está en el presupuesto general de la ciudad, en las iniciativas que contiene para fomentar el turismo en Ceuta. Con esas herramientas es con las que uno puede ir a Fitur y tener contactos y captar la atención de operadores turísticos que en unas determinadas condiciones de precio sí pueden realmente organizar o ven rentable organizar paquetes turísticos para Ceuta. Y esta es la inmensa mayoría de las reuniones que he mantenido. Quiero decirle que muchas de ellas no han sido ni provocadas por mí ni por servicios turísticos, sino provocadas como consecuencia de que las noticias vuelan, de que los agentes mayoristas y operadores turísticos conocen la decisión del gobierno de Ceuta de acercar sustancialmente la península a Ceuta o Ceuta a la península desde el punto de vista económico y por lo tanto se han replanteado la posibilidad de poder otra vez poner a Ceuta en el mapa de sus actuaciones y de sus ofertas turísticas. Y por lo tanto querían conocer de primera mano nuestra disposición y si todo esto que estábamos contando era cierto para empezar a trabajar. Bien, yo lo he visto allí porque he coincidido que usted habló con operadores turísticos portugueses, pero de otras nacionalidades también. Pues he hablado con operadores turísticos portugueses, operadores turísticos europeos y también españoles, naturalmente, porque también, en fin, operadores turísticos sobre todo de la zona de más influencia, digo de los españoles de más influencia que tenemos, que son los de, podríamos decir, desde Málaga hasta Cádiz. Yo no sé si yo esto lo he entendido mal o quizá se ha expresado mal por parte de la propia ciudad autónoma. Después de la reunión que mantuvieron ustedes con el presidente Balearia en el stand de Ceuta, el presidente y usted, hubo una nota de prensa de la ciudad autónoma donde se decía que Balearia se había animado o le habían animado a ustedes a presentarse al concurso este famoso del 1.000.000 de euros, pero yo creo que Balearia no se puede presentar, ¿no? Tienen que ser operadores turísticos. Sí, ¿no? Nosotros lo que... Yo me he reunido con más navieras que con Balearia, también me he reunido con la Transmediterránea. Allí, en Fitur, quiero decir, pero estoy dispuesto a reunirme con cuantas sea necesario, allí, aquí y donde sea. Lo que nosotros le pedimos a las navieras es que faciliten a cualquier licitador los precios a los que nosotros estamos aspirando para que sea posible que se presenten las ofertas correspondientes. Y en ese sentido sí puedo decir que he visto auténtica voluntad por parte de los representantes de las navieras de competir de la mano de un operador turístico para conseguir este contrato que es la clave de muchas de las cosas que luego hemos hablado en Fitur. En concreto, ustedes tenían esperanzas de que para finales de este mes estuviera ya ese proceso en marcha, esa licitación en marcha. ¿Se siguen cumpliendo las expectativas de final de mes? Sí, yo desde que he vuelto de Fitur llevo 2 días prácticamente dedicado a esto, con el director general de la consejería y con los técnicos de servicios turísticos, al objeto de que tengamos el pliego terminado
antes de que este mes termine para poder licitarlo inmediatamente, ¿no? Porque, mire, le voy a poner un ejemplo que quiero que los ceutíes sepan, porque es ilustrativo, ¿no? La mayoría del tráfico que se produce entre la península y Ceuta de turismos 4x4 que van al desierto de Marruecos se hace por tarifa. ¿Y por qué? Pues porque sale más barato. De esta manera y con estos precios probablemente nos podemos quedar con ese tráfico, incluyendo una noche de estancia en Ceuta. Y estamos hablando de muchísimo tráfico de personas y vehículos, muchísimo, que van a consumir en Ceuta. Por lo tanto, y fue una iniciativa también, a propuesta de un operador turístico, el reunirse conmigo. Yo no, como usted comprenderá, yo no puedo conocer todas las posibilidades que la medida o que las medidas que intentamos poner en marcha puedan traer o las consecuencias que puedan tener. Pero los que se dedican al negocio sí lo saben. Y inmediatamente nos están empezando a llamar. Todavía no hemos hecho nada, fíjese. Solamente hemos hecho un anuncio. Y sin embargo todo esto ya se ha movido. ¿Esto está creando más expectativas de lo que usted esperaba? Sí. Sí, porque yo estoy convencido, y yo creo que todos los ceutíes también, de que Ceuta por sí misma es un buen destino turístico. El problema es que los precios lo hacían imposible. Por lo tanto, era cuestión de romper esa barrera. Por lo tanto, rota la barrera, Ceuta se vuelve a poner en el mapa del destino turístico. Mire, los portugueses, por ejemplo, venían a Ceuta y además... Bueno, yo quiero recordar, para ser un poco sistemático, que cuando en Ceuta funcionaba la economía del bazar, el turismo de Ceuta era peninsular. No era un turismo marroquí. El bazar se cayó como consecuencia del ingreso de España en la Unión Europea y entonces pues nuestros comerciantes, que siempre han sido listos, buscaron otra fuente de negocio y se miró hacia Marruecos. Marruecos sigue estando ahí, sigue teniendo un alto potencial de atractivo para Ceuta y Ceuta para Marruecos, y además yo creo que se pueden buscar elementos complementarios comunes, olvidándonos de la política y dedicándonos al crecimiento de las dos regiones. Pero evidentemente el turismo peninsular no lo teníamos por qué olvidar, y un turismo como el portugués, que venía en aquella época en mucha cantidad y financiaba su viaje simplemente llevándose una cazadora de cuero de aquellas que se venían en Ceuta en aquella época, ¿no? Pero si el turismo portugués puede venir, porque Portugal es un país que está creciendo económicamente, en este momento es un país que tiene una clase media con ganas también de viajar, tiene buenos operadores turísticos, los precios se ponen asequibles. Hay una cosa que al portugués siempre le va a mover a venir a Ceuta, que es el corazón. Porque el corazón de Ceuta, el corazón de Portugal también está en Ceuta. Porque son muchos siglos de historia común. Y para ellos Ceuta fue una de sus grandes joyas en el tiempo en que estuvimos bajo soberanía portuguesa. Por lo tanto, quiero decirle que yo voy a estar en la Feria de Turismo de Lisboa, porque me parece un sitio extraordinariamente positivo para seguir defendiendo esta posición de una Ceuta privilegiada frente a Portugal desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural y de los afectos que son lo que mueven a muchas personas, como por ejemplo la cantidad de afecto que ha despertado Ceuta en Fitur por haber allí presencia de dos unidades de las Fuerzas Armadas como la Legión y los Regulares. Un afecto extraordinario del que también, y lo digo con el afecto que yo también le siento, pero nos tenemos que aprovechar. Son una fuente de atractivo para muchísimos españoles al que estamos empezando a poner atención, pero que nunca se ha puesto atención, ¿no? Entonces, se tienen que acabar las fobias. Es muy importante la presencia de Regulares y de la Legión en Ceuta, no solamente por lo que representa para la seguridad de la ciudad y por su historia, sino también porque hay mucho turismo al que le gustan estas cosas. Y como en Ceuta no van a encontrar nada ni parecido en ningún sitio. ¿Pienso mal o usted tiene también en la cabeza la posibilidad? Porque claro, como dice usted, el turismo, vamos a llamarlo militar, también trae gente. Que se pudieran hacer sábados legionarios y bienes regulares destinados... No piensa usted nada mal, no piensa nada mal. Porque normalmente se hace uno al mes, pero claro, también se le puede buscar como destino turístico. No piensa usted nada mal. Y además tenemos en Ceuta en la posición A de Regulares, el cuartel de García Aldave, que es donde se fundó la Legión. Tiene un pozo histórico tremendo. Por cierto, los primeros legionarios que se alistaron fueron de Barcelona. Qué cosas, ¿eh? Pero vinieron a Ceuta. A lo mejor tengo un pariente de Puigdemont. Pues vaya usted a saber.
pero vinieron a Ceuta, a la posición, al cuartel de García Aldave, que es donde se fundó la Legión. Y ahí, desde esa posición, además, las vistas, y yo lo conté en Fitur de Ceuta, son de las más espectaculares, no de Ceuta solamente, sino probablemente de todo el mundo, ¿no? La vista a la izquierda del estrecho de Gibraltar, enfrente de la ciudad, cómo se recuesta sobre el mar, a la derecha Marruecos y detrás la sierra de Jebel Musa. Quiero decirle, es una posición privilegiada de la que disfrutamos aquí con absoluta naturalidad, pero imagínese usted la cantidad de gente que podría tener ganas de venir bien organizado y con un precio muy asequible a disfrutar, por ejemplo, de un sábado legionario. ¿Pero hay contactos con la Comandancia General para poder hacer esto? Bueno, vamos a ver, mire, a los sábados legionarios acude muchísima gente de Ceuta, sí, ¿verdad? Sí, acude mucha gente, pero normalmente hay veces que se hacen una vez al mes y hay veces que se hacen cada 3 meses. Bueno, para tener un poco una regularidad. No podemos tampoco convertir un sábado legionario en un espectáculo, ¿verdad? Un sábado legionario tiene mucha carga emotiva, mucha carga histórica y además también tiene mucho simbolismo desde el punto de vista histórico-militar, pero evidentemente yo creo que uno de los mayores atractivos, por ejemplo, que tiene la City Londres es ver a dos señores de guardia, ¿no? Sí, fíjese usted qué cosa, ¿verdad? Pues allí van millones de personas a ver eso, ¿no? Y aquellos señores que están allí desfilando con esos gorros tan altos y un uniforme rojo, creo que es, ¿no? Y cambian la guardia, pues están haciendo su trabajo. Pero eso es un atractivo turístico de primer nivel. Y no significa que se esté devaluando para nada la función que están haciendo de protección, efectivamente, del edificio que están protegiendo, de las instalaciones y las autoridades que están protegiendo. Por lo tanto, quiero decir, y además en este momento yo creo que los valores que transmite la Legión o que transmite Regulares son valores compartidos por muchísimos españoles frente a desafíos que se están produciendo en el país y que pueden además hacer que Ceuta sea un poco el corazón de España. Es decir, estoy diciendo cosas que he percibido, que he notado y que yo creo que hay que seguir abundando en ellas. Bien, pasando a otra cuestión. Ahora mismo ha pasado Fitur. La línea de trabajo de la Consejería va a ser en estos próximos meses poner en marcha la licitación y hacia dónde más vamos a caminar a lo largo de 2018. Tenemos que caminar hacia captar iniciativas. Esta es una muy importante, pero captar iniciativas privadas, para eso también tenemos más recursos, quiero decirle, en el ámbito del presupuesto. Captar iniciativas privadas que vayan en la misma dirección y que sean complementarias. Imagínese usted que nosotros, por ejemplo, planteamos una iniciativa dirigida directamente al turismo de Portugal y convocamos un concurso para que haya también un operador turístico que nos garantice en estas condiciones nuevas que se van a poder, iniciativas de este tipo. Quiero decir, todas las iniciativas que podamos financiar de acuerdo con los presupuestos que tenemos, las vamos a apoyar. Porque además esto no es solamente por aquello de apuntar cifras y estadísticas, que parece que es lo que le preocupa a alguno últimamente. No, es que en esto nos jugamos mucho. Es decir, esto lo estamos haciendo porque nuestro comercio, nuestra hostelería, nuestro sector privado necesita un impulso y mientras desde el área de turismo se lo podamos dar, y desde el área de deporte se lo vamos a poder dar, pues se lo vamos a seguir dando, ¿no? Y desde todas las áreas del gobierno, porque yo creo que el presidente ha tocado arrebato. Quiero decirle, ha tocado arrebato porque es verdad que Ceuta está pasando por una situación complicada y nos ha pedido a todos pues que le echemos imaginación y pongamos encima de la mesa todas aquellas ideas que puedan ser llevadas a la práctica para ayudar y coadyuvar a que nuestra sociedad no se deprima. Y en relación con el turismo de Marruecos, es una cuestión obvia que hay que preguntarle, pero también hay iniciativas dirigidas. Usted organizó, con colaboración con la Cámara de Comercio, esa jornada de empresarios que hubo aquí en el mes de noviembre, me parece que fueron. ¿Hay más iniciativas previstas con Marruecos? Mire, yo creo que hay que distinguir dos planos de actuación, ¿no? Aquí se habla mucho de las relaciones políticas y de que hay que fomentar determinadas complicidades entre los políticos de un lado y de otro. Yo creo que hay que fomentar complicidades entre los empresarios de un lado y de otro. Eso es lo que yo creo, fundamentalmente. Porque las relaciones políticas le corresponden, como usted comprenderá, pues al gobierno de la nación, y desde el gobierno de la ciudad lo único que podemos es animar a que cada vez sean mejores las relaciones entre España y Marruecos. Ignorar que Ceuta es un escollo en esas relaciones y siempre lo ha sido, es ignorar algo que no deberíamos ignorar y por lo tanto montar un edificio de desarrollo turístico pensando solamente en las buenas relaciones con Marruecos a mí me parece como mínimo arriesgado.
Es decir, Marruecos está ahí y tenemos que conseguir puntos en común entre nuestros empresarios y los empresarios del otro lado para que se produzca un desarrollo sostenible de ambas zonas, de la zona del norte de Marruecos y de la de Ceuta, sin que ninguna de las dos zonas acabe siendo destrozada por la otra. Pero el comercio atípico, el comercio desregulado, el comercio que promueve el esclavismo de las personas y que se aprovecha de la necesidad de cientos de miles de personas en el norte de Marruecos, es un comercio que a Ceuta no le interesa y que además no produce nada. Y esto no afecta a todas las naves del Tarajal ni a todo el Tarajal. En el Tarajal, tradicionalmente, ha habido y sigue habiendo empresarios que tienen todos sus papeles en regla. Tienen sus naves dadas de alta, tienen empleados, hacen sus importaciones y están muy lejos de participar en este tipo de comercio desregulado, absolutamente salvaje, que está haciendo mucho daño a Ceuta, aunque puede ser que esté paliando parte de las necesidades que se estén produciendo en la provincia de Tetuán. Pero en todo caso, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer nosotros es centrar muy bien los objetivos, seguir apoyando a los comerciantes que crean riqueza en Ceuta y luchando con todas nuestras posibilidades desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la inspección de trabajo y desde el punto de vista de la seguridad contra el resto de ese otro comercio que nada beneficia a Ceuta y que además provoca desgracias continuamente. ¿Le parece a usted bien la medida que le han propuesto los empresarios a la consejera de Hacienda en esa rebaja del IPSI? Una rebaja del IPSI que yo se lo escuché a usted ya en el 2004, porque usted era consejero de Hacienda. Y han pasado unos cuantos años. Ha pasado una crisis económica por el medio. Quiero sí, recordar a todo el mundo que hasta Montoro subió los impuestos, a pesar de que era de derecha. ¿Le parece, o de centro derecha, no creo que se lleva, ¿no? No. Yo creo que lo que se lleva es lo auténtico. Hay derechas e izquierdas, no hay centro. Bueno, ahora lo que hay es eficacia e ineficiencia, ¿no? Yo creo que es lo que la gente procura, que los gobernantes sean eficientes y no ineficientes. Eso de la izquierda y la derecha yo creo que es un lenguaje ya dislocado. Y en concreto, usted le hayan planteado que se rebajen los tipos del IPSI de aquellos productos que puedan atraer a la gente de Marruecos y que en Marruecos haya más dificultades. Claro, me parece una idea muy inteligente, sí, naturalmente que sí. Es decir, en Marruecos tiene aranceles muy altos en determinados productos porque compiten directamente con su propia economía esos productos, que son los que vienen fundamentalmente de China y de por ahí, ¿no? Y además yo creo que Marruecos lo que está haciendo está haciendo un poco lo que hace el presidente Trump, ¿no? Proteger su pequeña industria o su pequeña manufactura para conseguir que no siga creciendo el desempleo en Marruecos, ¿no? Bien, frente a eso, evidentemente, Ceuta puede hacer una apuesta, evidentemente, para que se pueda suministrar desde Ceuta, pero eso sí, insisto, de un modo ordenado, en el que todos colaboremos, administraciones públicas, Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, empresarios afectados, etcétera, ¿no? Porque es verdad que aquí nos tenemos que implicar todos. No todo el mundo lleva toda la razón, ni todo el mundo está del todo equivocado. Es verdad que todos nos tenemos que poner las pilas, analizar bien la situación y todos coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades a mejorar el tránsito fronterizo, las posibilidades de desarrollo de Ceuta y bueno, pues que todo esto debería cuajar además, a mi juicio, en un gran pacto social, o si quiere usted económico, de todos los agentes implicados en Ceuta. Sería muy interesante, siempre y cuando fuera sincero y no fuera una herramienta política para atacar al adversario. En concreto, cuando se ponga en marcha esta medida, ¿usted sigue pensando que en Semana Santa puede estar en marcha? Sí, sigo pensando que sí, pero claro, yo no lo puedo garantizar, porque ¿sabe usted qué pasa? ¿Sabe usted dónde termino yo? Bueno, yo termino cuando, como todo el mundo, cuando la palme. Pero, ¿cuándo termina mi actuación? Cuando decido una voluntad política y la plasmo en unos presupuestos. A partir de ahí, ¿sabe lo que empieza a trabajar? Los técnicos. La administración, sí. Entonces yo eso lo controlo hasta cierto punto, que es casi nada. ¿Hay cifras con las que usted se conformaría cuando empiece a funcionar el plan de atraer turistas, que empezaría los viernes y terminaría los domingos? ¿Hay alguna cifra que ustedes hayan barajado de decir, bueno, pues nos conformamos con 1.000 o 5.000? No, yo no me conformo con nada, yo soy inconformista, 10.000. pero imagínese usted, para mí sería como tener un crucero en Ceuta todos los fines de semana. Esa sería un poco la idea de todo esto, ¿no? Sabemos que vienen 12 cruceros al año, ¿no? Creo recordar, o 15, entre 12 y 15 según los años. Pero esto sería todos los fines de semana, que si no me equivoco son 52 fines de semana,
pues tener un crucero unas veces con más capacidad, unas veces sería un crucero, un mini crucero, y probablemente en las fechas mejores, o donde la mar esté mejor, o donde el tiempo esté mejor, pues pueda ser un crucero muy grande hasta de 1000 personas, quiero decirle. Pero esto sería tener todos los fines de semana un crucero en Ceuta. Por lo tanto, esta es la idea. Esta es la idea y le digo una cosa, yo la veo fácil. ¿Sabe por qué la veo fácil? Porque, mire, yo me pongo en la piel de una persona que viva en el campo de Gibraltar. Y llega el fin de semana y siempre a los mismos sitios. Y entonces de repente dice, oye, pero si por 8 horas nos podemos ir a pasar el día a Ceuta. Pues es un buen plan. Entonces, ¿cuánta gente vive en la zona del campo de Gibraltar? O sea, a personas que estén a una distancia de Algeciras de 1 hora a 1 hora y media, como mucho. Estamos hablando desde Sevilla, Cádiz, todo el campo de Gibraltar y hasta Málaga. Estamos hablando de 2 millones y pico de personas, creo. Por lo tanto, existen serias posibilidades. Y gente que venga a esos hoteles, que son zonas turísticas, que también lo atraen. Sí. Estamos hablando de serias posibilidades de que si los operadores turísticos ven el negocio, porque esto de firmar acuerdos, como dicen algunos, miren, ningún operador turístico vende un paquete que no le es rentable. ¿Sabe? Si tiene que pagar un dineral por llevar a un sitio a una persona, sabe que va a vender muy poco. Ahora, si resulta que las facilidades crecen, también el paquete turístico se hace mucho más atractivo y por lo tanto la rentabilidad del operador será más grande y moverá más o intentará mover más gente. Esta es la esperanza que tenemos puesta y estamos poniendo, pues como dice la Constitución, estamos removiendo todos los obstáculos para que el crecimiento sea real y sostenible. Pasando a otra cuestión, ayer, es un tema también de la Consejería de Turismo. Ayer Ciudadanos criticaba, porque usted ha llegado a hablar unas veces de que ustedes querían poner en marcha una aplicación para que las personas que vengan a Ceuta tengan en primera mano. La aplicación, por lo visto, existe y dice Ciudadanos que no funciona. Bueno, existe una app, se llama, me parece, ¿no? Una aplicación. Efectivamente, no es que no funcione, es que no se actualiza y es porque se está llevando directamente por trabajadores de servicios turísticos o por un trabajador de servicios turísticos. Y a mí no me gusta ese modelo. A mí me gusta el modelo de la profesionalización, en definitiva, de estas cosas, ¿no? Entonces yo le he dado instrucciones pero no ahora, ya le di instrucciones al coordinador de servicios turísticos para que se externalice ese servicio, se contrate una empresa especializada que pueda tener siempre nuestra app absolutamente actualizada, no solamente desde el punto de vista técnico de lo que es en sí la aplicación informática, sino también de los contenidos. De todas maneras, también quisiera anticipar que la idea que tenemos es tener un propio canal de servicios turísticos que, bueno, pues que contenga una información suficiente como para que sea muy atractivo. Pero todo esto, la mejor manera de conseguir que funcione es con la externalización, porque ¿sabe por qué? Porque mire, porque los trabajadores de servicios turísticos, como los trabajadores de cualquier parte del sector público, pues tienen un mes de vacaciones, a veces se ponen malos, y entonces nadie atiende esas cosas y así estas cosas no se llevan bien. Yo creo que en esto es mejor. ¿Eso del canal qué es, señor Carreira? ¿Un canal de televisión o algo? Bueno, un canal, probablemente de estos tipos canales de YouTube que existen, no digo que sea en YouTube, pero de estos tipos de canales que es mucho más potente a la hora de entrar en la red que una app que también está bien. Bien, otra cuestión. No le queremos hacer la competencia a usted ni a nadie. No, yo pregunto. No, en absoluto. Por otro lado, usted también tuvo una reunión en Fitur con la secretaria de Turismo, con doña Matilde Asián. Sí. Del Muralla, porque yo cuando le pregunté del Muralla lo único que me dijo es vamos a hacerlo, pero no dio más datos. ¿Usted pudo hablar luego, mientras que degustaba la pastela y el atún rojo y eso? Le gustó ella, porque yo no tuve oportunidad de degustar mucho las cosas, la verdad. Y mira que estaban ricas según me contaban. Bueno, la verdad es que lo que hay es 1 millón de euros destinados a la reforma del hotel, o del parador en este caso. Yo espero que con ese 1 millón de euros las cosas más importantes se hagan y que se quiten todas las humedades del hotel, de su cubierta, que permita la recuperación de las bóvedas, que son de alto interés turístico para esta ciudad, porque las familias marroquíes las utilizan muchísimo para alojarse. Lo que pasa es que ahora están la mayoría cerradas porque están en un estado francamente lamentable. Y no sé si llegará para la reforma de un importante grupo de habitaciones que también necesitan un adecentamiento y ponerlas un poco al día, porque en muchos casos pues la situación de las mismas parece ser más propia de los años de la serie Cuéntame que del momento que estamos viviendo. Pero con 1 millón no creo que dé para esto, ¿no? Bueno, con lo que no da es cuando no hay nada. Mire, yo estaba allí hace 2 meses y en este momento ya hay 1 millón de euros puestos encima de la mesa.
No digo yo que... Ella se ha comprometido a una reforma integral. No digo yo que haya sido por mi culpa, pero bueno. Pero yo digo, ella se ha comprometido a una reforma integral, ¿no? Sí. Y esta reforma integral llevaría que, porque yo sé que usted al final no se va a conformar con el 1.000.000 de euros, No. irá buscando algo más. Sí. Pero yo creo que una reforma integral de Muralla, un mínimo de 5 o 6 millones de euros, no va Yo a creo que pagar con 3 nadie. millones se puede hacer una reforma que deje el hotel... Qué barato lo hace usted, actualiza. señor Carrasco. Sí, porque ¿sabe usted qué pasa? Que luego después las licitaciones, luego llegan los empresarios y como últimamente regalan casi las cosas, pues se bajan de un 50% y salen 3 millones. Pero se podrá hacer en fases de manera que no haya que cerrar el hotel para... Sí, claro que sí. Yo, sinceramente, si de mí dependiera, yo lo primero que haría sería la reforma de las bóvedas. Si de mí dependiera. Por su alta utilidad turística y por su demanda. Y estamos hablando que son muchas, ¿eh? Es que es toda una de las fachadas del hotel. Y 2 pisos. Efectivamente. Y después la zona de las habitaciones, que también necesita, porque lo que son la zona de exteriores, salones y demás, bueno, probablemente necesiten retoques, pero está muy decente. O sea, la vegetación está bien cuidada, la piscina con todos los defectos que tiene y a los problemas que de vez en cuando da, pues también está bastante bien cuidada. La zona de los salones y el artesonado del techo es precioso, el bar, el restaurante, en fin. Yo creo que, en definitiva, nos tenemos que centrar en lo que sería la habitación y las bóvedas, y yo creo que con estas cantidades que estamos hablando saldría adelante. Pero bueno, si empezamos con 1 millón, ya algo hemos avanzado. Bien, vamos a pasar a... Tenga usted en cuenta Sí. que del presupuesto de turismo del Ministerio, para este tipo de cosas, para toda España nos llevamos nosotros el 8%. El 8. Sí, 22 millones se lleva ahora el Parador de León, ¿no? claro, pero nosotros nos llevamos el 8% de todo el presupuesto que tiene. Se va a concentrar en varios paradores y uno de los que toca es Ceuta. Eso será porque usted convenció bien a la Yo a la no, secretaria. es una labor de gobierno, esto es una labor de gobierno. Yo además fui allí encomendado por el presidente y me acompañó el diputado por Ceuta, Juan Bravo, que también hizo muy bien su Y el trabajo. presidente habló también con el ministro Nadal allí en Fitur. Y el presidente habló con el ministro Nadal y bueno, y el presidente está absolutamente convencido de que el parador es fundamental para la estrategia turística de Ceuta. Y el TRIP, el antiguo TRIP, Puerta de África. usted, Puerta de África, del que usted es presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, ¿qué esperamos para este año? Pues esperamos que, primero, que se consoliden los datos que este año parece que se están apuntando, y es que por fin no vamos a tener que depender de la ciudad autónoma de Ceuta para seguir sobreviviendo. Es decir, que el TRIP, el Puerta de África, es un hotel que puede ser autosuficiente. ¿Por qué? Pues porque tiene un altísimo nivel de ocupación. Es un hotel urbano, también muy del gusto del cliente marroquí, y vamos a hacer algunas reformas, tenemos algo de dinero para inversión este año, que va a suponer fundamentalmente la ampliación de las habitaciones de carácter familiar para que podamos dar más respuesta a las familias marroquíes que vienen siempre pues con 2 o con 3 niños. Allí en Fitur, y por pasar alguna pregunta de... Y también quiero Sí. hablar bien del resto de hoteles de la ciudad. Está el Hotel Ulises, que también es un puntal y muy importante también para Ceuta, y además creo que están a punto de abrir un segundo hotel, en este caso de 3 estrellas, pero también muy importante va a ser para Ceuta y con mucha dignidad. ¿Sería la primera vez en la historia que el Hotel Puerta de África no dependiera de la ciudad autónoma? Sí. Eso es histórico. Y usted lleva poco tiempo, ¿cómo lo ha conseguido en tan poco tiempo? No, mira, ¿cómo lo voy a conseguir? Ni que yo me dedicara a vender arroz. No, pero me refiero que usted gestiona. Y usted da órdenes para que se cumplan. Bueno, pero órdenes, si la primera vez que se consigue, órdenes, algo habrá hecho usted. Órdenes, yo creo que ya... O indicaciones. Órdenes ya no da ni la Guardia Civil. Usted llegó a Censa y estaba con problemas y usted la sacó de cómo estaba. Bueno, pero también hubo un compromiso por parte de los trabajadores de Ascensa. Acuérdese que hubo un pacto que firmamos con los trabajadores de Ascensa, hicimos un plan de empresa. Es que no solamente es que yo hago, sino que me acompaña mucha gente. Y en el hotel está pasando exactamente lo mismo. Es decir, yo estoy viendo que la plantilla del hotel tiene clara una cosa. Primero, que ellos son un hotel importante para el desarrollo de Ceuta, y segundo, que si el hotel tiene éxito, sus trabajos están garantizados. Y cuando esto lo interiorizan las personas, se esfuerzan y hacen de su trabajo su modo de vida. Y eso es bueno, primero para ellos, pero también para Ceuta. Bien, pasando a otra cuestión. Allí en Fitur, que usted presentó la carrera de la Cuna de la Región y Desafío de los 300, se llegó a hablar de que para este año son 3.060 y algo, me parece, los participantes.
Sí. ¿Va a haber que echar mucha imaginación si se quiere seguir ampliando el número de participantes? ¿O yo creo usted que ya se ha llegado a un tope? No lo sé, tendremos que llegar a un acuerdo con el ejército para que abra los cuarteles, porque si no, no tenemos capacidad de alojar a tanta gente. Eso es una de las cuestiones, evidentemente, que limitan mucho, y además crea usted que si alguien tiene interés en que esto se haga bien, eso es la Legión, pero también es verdad que los establecimientos militares tienen que tener un cierto nivel de reserva y de utilización, bueno, pues reservada, perdón por la redundancia, por razones de interés de la defensa y de interés nacional. Pero en todo caso, probablemente si vemos que el atractivo de Ceuta sigue creciendo y por lo tanto el interés de venir a Ceuta a correr aquí, como van a Ronda, que son creo que cerca de 9.000 personas las inscritas en los 101 de Ronda, bueno, pues tendremos que hablar con Defensa y decir, bueno, vamos a ver qué establecimientos se pueden utilizar como alojamiento, porque claro, no tenemos suficientes plazas para atender a tanta gente. Y otra cuestión que también recuerdo de la última vez que ha pasado usted por aquí hace 3 o 4 meses, hablaba usted de que los presupuestos para los equipos de categoría nacional usted iba a haber un mínimo y luego podía haber unos plus en función de que se alcanzaran una serie de objetivos. ¿Eso sigue en vigor? O sea, Sí. ¿ha hablado usted, por ejemplo, con el Ceuta, por un ejemplo, si al final está empleado, Sí. se le puede incrementar la subvención? Sí, para eso haremos los oportunos expedientes de modificaciones de crédito cuando llegue su momento, pero evidentemente yo creo que es una buena fórmula en esta vida el incentivar el esfuerzo, el incentivar el éxito. Esto no significa que a los demás se les deje abandonados. El deporte base se tiene que incentivar por una razón de salud y por una razón, además, esencial para Ceuta, que es fomentar los valores que el deporte en sí mismo tiene. Esto es una filosofía, esto no es una gestión. Esto supera la gestión, esto es filosofía. Una filosofía para una ciudad que necesita que una generación entera de jóvenes se incorporen a unos valores nuevos, que se inspiran en el deporte y en la formación, tanto intelectual como física. Y que además intercambian experiencias con jóvenes de otras regiones de España y por lo tanto les ayudan a ampliar sus horizontes, su mente y su manera de entender la vida. En este sentido, no va a haber ningún reparo por parte del gobierno de Ceuta en apoyar estas políticas, porque son claves para las siguientes generaciones de ceutíes. Una última pregunta. ¿Cómo va el tema ahora mismo de... Yo sé que la encomienda de gestión, eso no lo lleva usted, se lo lleva su compañera, la consejera de Presidencia. ¿De qué? La encomienda de gestión es de Traxa. Pero la del polideportivo, ¿cómo va ahora mismo? Para derribar aquello y empezar a las Pues la he hecho yo, la he firmado yo, claro. ¿Cómo lo va a llevar? Pero luego la coordinación, me parece, de todas las encomiendas de Traxa no la lleva su compañera, la consejera de Presidencia. Vamos a ver, las encomiendas las hace cada consejero en función de sus competencias. Y yo ya me cuido de que las que yo hago ¿La lleva usted? se ejecuten en tiempo y forma, porque si no me van a pedir responsabilidades a mí. ¿Sabe usted? Es decir, la consejera de Presidencia tiene la función de coordinar la agenda de todas las consejerías, porque es la consejería que está con el presidente, es como si fuera el presidente por delegación. Entonces el presidente coordina y dirige la acción del gobierno, pero claro, el presidente no va a estar pendiente de cómo va el Polideportivo Díaz Flores, esa será mi función. ¿Y cómo va? Pues va muy bien. Tenga usted en cuenta que echa la encomienda, Traxa se pone a trabajar. Ayer creo que se replanteó la de la Gran Vía, que ya la hizo el consejero de Fomento, y en este momento, a falta de una única autorización por parte de Carreteras, empezamos a demoler inmediatamente las actuales instalaciones y sin solución de continuidad, porque la encomienda contiene las dos cosas, demolición y construcción, para no tener que dar dos pasos. ¿Me entiende? Ya están dados los dos. Entonces esperamos que en los plazos previstos, es decir, a finales del año que viene, pueda ser entregada la obra. De acuerdo, señor Carreira. ¿A Lisboa cómo se va usted? No tengo ni idea. ¿No sabe usted En este cuándo es la momento, feria? creo que es el mes que viene, pero El no mes tengo que ni viene. idea. Es una feria importante en la que, luego, por supuesto, no es como Fitur, no tiene la importancia que tiene Fitur, ni su dimensión, ni su tamaño, pero por esas razones que he Pero explicado puede ser antes, cliente importante para creo Ceuta. que nosotros debemos... Y además voy a ir de mano de operadores turísticos, es decir, no voy a ir a hacer política, voy a ir a hacer negocio para Ceuta. Bien, pues hasta una nueva ocasión que podamos hablar de Lisboa y de otras cuestiones. Y muchas gracias por haber atendido a COPE y a Faro Televisión. Y nosotros nos vamos a despedir hasta un nuevo programa de La Voz del Faro. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Les ha ofrecido La Voz del Faro.